Mi nombre es Jesús León, soy artista, vivo en la Ciudad de México. Hace un año, en la primavera del 2019, nos reunimos en Almanaque Galería con Michael Famiglietti, editor de Aperture Magazine, y hablamos sobre mi colaboración para el número especial de la revista sobre la Ciudad de México, que fue presentado en noviembre pasado en el Centro de la Imagen. Daniel Saldaña París escribió el texto de introducción a mi obra y lo comparto a continuación. Pero más allá del tiempo y del espacio está el imperio de la noche. Escribió el poeta alemán Novalis en sus Himnos a la noche. La fotografía de Jesús León parece basarse en esta intuición poética. Lo que sucede de noche, arrancado del tiempo y el espacio, irradia como una ficción, un mito, un rostro extático, un momento de vulnerabilidad, una verdad que parpadea brevemente antes de volver a sumergirse en las aguas tempestuosas de la fiesta y el libertinaje. León captura momentos atípicos en los que una persona, luego de desprenderse de varias máscaras, incorpora el espíritu dionisiaco de la noche y la ciudad. Nacido en la Ciudad de México en los años 70, José de Jesús León Hernández creció en la colonia Doctores, un barrio céntrico de clase trabajadora donde sigue viviendo en la actualidad. Desde los 90 se ha dedicado a hacer crónicas con una coherencia absolutamente estética de la vida nocturna de esta ciudad enferma en fase terminal, como él la llama. Su universo se expande de la Doctores hasta el Centro Histórico y en la Condesa, pero en esta pequeña intersección del mundo ha encontrado material más que suficiente para desarrollar una metonimia compleja para las metrópolis contemporáneas. Disfruto fotografiar los detalles de las cosas y, con base en ello, explicar algo como la ciudad, construir una historia acerca del lugar donde vivo. Su interés en la noche y sus criaturas trasciende el simple hecho de documentar la fiesta. León rebusca en la basura, en los restos, como un reportero que reconstruye la escena del crimen o como un antropólogo que imagina una extraña civilización basada en sus restos. Hay mucho cine negro en su mirada y una gran cantidad de estética católica también. Sus retratos están llenos de santas Teresitas en éxtasis alcohólico y de santos Sebastianes martirizados por la gloriosa flecha de la cocaína. Comenzó hace más de 2 décadas fotografiando encuentros del mundo del arte. Aperturas, cócteles, la transición de las sonrisas falsas y movidas calculadas de las 10 p.m., al frenesí desenfadado de la madrugada. León tiene una serie de una veintena de fotografías que documentan paso a paso el marchitamiento gradual de una rosa. Su acercamiento a la escena de la vida nocturna emplea una estrategia similar. Hay una narración que cuenta la historia de una descomposición o, al menos, de una transformación. Al mismo tiempo, este relato es un baile. Salí una noche. 3 días después estaba mirando lo que había fotografiado y lo junté todo. Me gusta crear una historia y también una coreografía. He revisitado mi obra desde siempre, pero es especialmente importante hacerlo ahora, aislado en casa. Salgo en bici, de madrugada, en la ciudad fantasmal y a veces veo esto. Abrazo infinito.